Y un día como hoy, hace 5 años, la vida nos cambió. En pleno siglo XXI, una pandemia global, la de COVID-19, y puso al mundo frente a un enorme reto. Y de acuerdo con cifras oficiales, dejó más de 7 millones de fallecidos, aunque hay quien asegura que fueron más de 20 millones de muertos. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. El gobierno de México declaró emergencia sanitaria por el COVID-19. Un día que quedó en la historia. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por COVID-19. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. El virus fue detectado por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, China. El examen de patógenos ya ha terminado y los diagnósticos provisionales mostraron 41 casos de personas que sufren de neumonía causada por un nuevo tipo de coronavirus. Desde entonces, se han registrado más de 700 millones de contagios en prácticamente todo el mundo. De acuerdo con la OMS, más de 7 millones de personas perdieron la vida por el coronavirus, la mayoría entre 2020 y 2022. Aunque la ONU cree que la cifra pudo ser superior a los 20 millones. Uno de los momentos más duros fue tener que ver al familiar de un paciente de COVID despedirse a través de un iPad estando a habitaciones de distancia. La imparable propagación puso a las principales economías del mundo a buscar una cura, o al menos una vacuna, misma que llegó 9 meses después de la declaratoria. Margaret Keenan, una mujer de 91 años, fue la primera en recibirla. A partir de ese momento, se han fabricado más de 13,000 millones de dosis. Estuvo bien, no estaba nerviosa en absoluto, estuvo muy bien, sí. De acuerdo con el Banco Mundial, la pandemia provocó la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial, alentada por el confinamiento que decidieron decenas de gobiernos. En los primeros 2 años, el comercio cayó drásticamente, miles de puestos de trabajo se perdieron y se profundizó la pobreza. Y ni qué decir de la educación. Al menos 1.600 millones de niños y adolescentes no pudieron estudiar por el cierre de las escuelas. Incluso en lo que respecta al acceso a las ayudas públicas, que se supone que están a disposición de todo el mundo, la gente no acabó teniendo el mismo acceso. Después de 3 años, otro día que quedó para la historia fue el 5 de mayo de 2023. Con gran esperanza, declaró que el COVID-19 ha dejado de ser una emergencia sanitaria mundial. Desde la gripe española ocurrida entre 1918 y 1920, no se veía un riesgo sanitario mundial de estas características. El coronavirus es un germen que ya vive entre nosotros, y aunque ya no es un riesgo inminente, todavía debemos estar prevenidos. Yamit Rojas, Fuerza Informativa Azteca.